El CEO se emociona cuando madre soltera de 3 hijos abraza a su hija con autismo. Bajo un atardecer que pintaba el cielo de naranjas y rosas, Shen Fanning abrazó a su hija Mumu. El mundo se desvaneció. Solo estaban ellas dos, en su pequeño parque entre edificios grises. Mumu, con su risa contagiosa, iluminaba todo a su alrededor. Pero el eco de la vida real, con sombras de preocupación, acechaba detrás de cada risita. Fanning sabía que eso no duraría. Las miradas furtivas de otros padres, los susurros en la escuela, le martillaban en la cabeza. Era madre soltera, y su lucha por hacer del mundo un lugar seguro para Mumu era constante. Mientras la brisa suave acariciaba su rostro, el suave murmullo del parque se tornó en un griterío cuando el señor López, el CEO más destacado de la ciudad, llegó. Elegante, imponente, su sola presencia hacía que la atmósfera se transformara. Los murmullos eran incesantes. ¿Qué hacía aquí? ¿Estaba buscando a alguien? Fanning sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que su hermana, Shen Nian, haría cualquier cosa por desmerecerla, y en esta ocasión, el CEO era el trofeo a arrebatar. Lo que no sabía era que, justo en ese momento, los hilos del destino se entrelazaban de formas que jamás había imaginado. Shen Nian apareció con su sonrisa taimada y mirada afilada. La rivalidad entre las hermanas había florecido como una maldición familiar hasta el punto de desbordar un balde de resentimientos. Nian sabía cómo jugar las cartas. Mira, el CEO se interesa por la madre de 3. Eso es raro. Su voz resonó con burla ante la multitud. Fanning sintió un nudo en la garganta. Era verdad. A los ojos del mundo, ella era simplemente una madre. Mientras se permitió un momento de duda, un grito rompió la burbuja de su angustia. ¡Mamá! Era Mumu, corriendo hacia ella, con una energía pura que derribaba barreras. El abrazo entre ambas hizo que un pequeño destello de esperanza surcara el aire. Pero, los murmullos de la multitud se tornaron en murmullos tenebrosos. ¿Qué pasaba con los otros hijos, Xiaozhao y Xiayin? ¿Por qué ella era madre solo de Mumu? A Fanning le ardía la cabeza buscando respuestas. La sombra de López seguía presente, pero no podía ignorar que los niños, con rasgos tan familiares, parecían guardar un secreto. Fanning se giró hacia López, y sus ojos se encontraron. Algo en su mirada era cálido, pero también profundo, como si dentro de él se escondieran secretos que amenazaban con salir a la luz. Mientras las luces del parque comenzaban a parpadear, el terror y la fuerza de un oscuro pasado se apoderó de ella. La verdad sobre su hija Mumu y la posible conexión con el enigmático CEO la hacían sentir como si estuviera al borde de un abismo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La mirada de Shen Fanning se encontró de nuevo con la de López, y el tiempo pareció detenerse. Una mezcla de tensión y deseo atravesó el aire, un momento donde todo lo demás desaparecía. Pero entonces un grito desgarrador rompió la burbuja que las rodeaba. ¡Mamá! ¡Mamá, ayuda! La voz de Xiaozhou, su hijo mayor, resonó a lo lejos. Fanning sintió que su corazón se colaba en su garganta. Las sonrisas y la diversión del parque se desvanecieron, y la multitud se giró hacia el origen del alarido. Xiaozhou estaba en el suelo, y su cuerpo se sacudía, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. ¡Mamá! Gritó de nuevo, mientras su pequeño rostro se transformaba en una mueca de dolor. Fanning sintió como si el mundo se le cayera a pedazos. Corrió hacia su hijo, con el corazón latiendo en sus oídos. Cuando llegó, encontró a su hija Xiayin al lado de Xiaozhou, con los ojos muy abiertos y llorando. «¿Le está pasando algo?», exclamó Xiayin, tarta y descontrolada. Fanning sintió una oleada de miedo aplastante. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras intentaba calmar a su hijo, un grupo de personas se aglomeró a su alrededor. Algunas miradoras, otras con teléfonos móviles alzados, filmando el horror. López permanecía en la distancia,
observando la escena con una expresión de sorpresa y consternación. Fanny apenas era consciente de él. «Por favor, Xiazó, mira a mamá», suplicó, mientras su hijo continuaba temblando. Pero él no respondía. Sus ojos parecían vacíos, aterrorizados. Fue en ese frágil instante que un hombre emergió de entre la multitud, uniformado, con una insignia en el pecho. «Soy paramédico. ¿Qué sucedió?», preguntó, con un tono firme que rápidamente atrajo la atención de todos. Su voz era un ancla en medio del caos. Fanny, aunque aterrorizada, logró mencionar que su hijo había caído. Pero entonces alguien más tomó la iniciativa, y sin previo aviso, el hombre uniformado sacó de su mochila un dispositivo que emitía luces intermitentes y sonidos extraños. «Es una crisis epiléptica. Esto ayudará», dijo, activando un pequeño aparato que se colocó en el pecho de Xiazó. Miró hacia atrás, buscando a López en busca de algún tipo de apoyo o respuesta. Pero él ya no estaba, había desaparecido entre el público. Un golpe en su pecho hizo que Fanny sintiera que se caía. ¿Por qué estaba esto sucediendo? Todo lo que su familia había soportado parecía desmoronarse en un instante. «Mamá, no quiero morir», gritó Xiazó, sus ojos llenos de agonía, y de repente, todo se tornó en un torrente de confusión y ruido. El viento parecía huracanado, la multitud en estado de shock. Fue entonces cuando un estruendo reverberó en el aire, seguido de un crujido de metal. La voz del hombre uniformado parecía desdibujarse mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Un alboroto, un grito colectivo. Fanny vio que el parque se llenaba de luces parpadeantes. No era solo el paramédico, era una serie de vehículos que estaban llegando. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el vacío se apoderaba de su cuerpo. Se giró de nuevo hacia la dirección de casa, cuando un grito la heló. «López es un traidor», alguien gritó, y el corazón de Fanny se detuvo. La revelación abrumadora, la conexión oculta, algo que no alcanzaba a comprender. ¿Qué significaba esto? El seo, el enigma en su mirada, ¿tenía un papel en todo esto? Mientras el caos se reproducía y una sombra se cernía sobre su vida, Fanny se sintió consumida por la sensación de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse, llevando consigo la vida que había luchado tanto por construir. La verdad parecía flotar en el aire, y con cada segundo que pasaba, se sentía más cerca de descubrir una realidad que había estado oculta. ¿Qué haría ahora? ¿Qué más se revelaría? El caos se espesó en el aire mientras Fanny intentaba procesar la angustia en el rostro de su hijo Xiazó. Su corazón latía con fuerza y el tiempo parecía moverse más lentamente. «¿Qué está pasando?», pensaba, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud, que antes había sido un simple murmullo, se había transformado en un mar de voces alarmadas. Los gritos se mezclaban con el sonido de sirenas a lo lejos, creando una sinfonía de desesperación y confusión. Entonces, en medio de ese furor, una voz conocida cortó el aire con un grito desgarrador. Había una luz extraña en su mirada, una oscuridad que no había visto antes. Era como si toda la alegría y la inocencia de su infancia hubieran desaparecido. «¿Qué te pasa, Shine?», preguntó, acercándose, su voz un susurro temeroso en el tumulto. La pequeña parecía mirar a su alrededor sin realmente ver, como si escondiera algo en su corazón. «Lo que ella sabe sobre Mumu», gritó. Las palabras cayeron sobre Fanny como un balde de agua fría. El resto de la multitud se detuvo por un instante, como si el tiempo hubiera parado. «¿Qué? ¿Qué sabes, Shine?». Fanny sintió que su estómago se retorcía. Todo el aire se había vuelto denso, como si el mundo entero se hubiera detenido por esa revelación. «Mumu no es quien crees que es», clamó su hija, más fuerte ahora, la angustia brotando de sus labios. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos, y de repente todas las miradas se centraron en Fanny y sus hijos. Mamá y sus 3 niños, atrapados en un torbellino de secretos y revelaciones. La presión la empujó hacia adelante. «No, Shine, eso no puede ser», titubeó Fanny, mientras su mente intentaba encontrar la lógica detrás de las palabras de su hija. Pero las palabras en el aire eran más que confusas, eran explosivas.
Las miradas de los demás eran como dagas, apuntando a las profundidades de su alma. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Qué había detrás de la risa de Mumu? A medida que la confusión reinaba, se escuchó un ruido ensordecedor, como un trueno. Un grupo de policías llegó corriendo. Sus rostros eran serios, determinados. «¡Despejen el área!», gritó uno de ellos, empezando a apartar a la gente. La calma se había perdido por completo, y entonces un hombre surgió del fondo de la multitud. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una autoridad que cortó el aire. Lo que Fanny no sabía era que la conexión que habían sentido no era solo un simple cruce de miradas. Había algo más profundo, oscuro y oculto que se entrelazaba entre ellos, un hilo que los unía de maneras que jamás había imaginado. «¡Él lo sabe! ¡El CEO lo sabe!», gritó Shine, y en ese instante todo se desvaneció en un estruendo. Repentinamente, un destello brillante pareció partir el cielo. Un estruendo fuerte, como si una explosión hubiera sacudido la tierra, hizo eco en el parque. La multitud comenzó a gritar. Una ola de pánico se desató. «¿Qué demonios fue eso?», se oyó a alguien preguntar mientras la multitud comenzaba a dispersarse, aterrorizada. Pero Fanning solo podía pensar en su familia, en su hija, en el peligro que las envolvía. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Mumu, que había estado callada, ahora con los ojos llenos de terror. La confusión aumentaba. Pero algo dentro de Fanning se encendió, una ola de determinación. Lo que fuera que había fuera, era su familia la que importaba. Antes de que pudiera pensar, y con la adrenalina corriendo por sus venas, avanzó hacia López. «Dime qué sabes. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sabes de Mumu?». Su voz dejó de ser un susurro. Se tornó un grito de desafío que pedía respuestas. Cada palabra cargaba la angustia de una madre, el miedo de lo desconocido y la urgencia de descubrir la verdad entre la tormenta que se avecinaba. El CEO la miró a los ojos, y aunque había distracción a su alrededor, su mirada era firme. Entonces, solo con una palabra, la noche se llenó de caos. Un grito más alto que todos los demás resonó en el aire, y con eso, el misterio de su vida comenzó a desmoronarse. Porque Mumu es. Las palabras se ahogaron en el aire, y el mundo de Fanning se volvió un abismo absoluto de In. López la miró con una intensidad que la hizo dudar. Las palabras que iba a pronunciar parecían estancarse en el aire. «Porque Mumu es», comenzó, pero antes de que pudiera terminar, un sonido intenso cortó el aire. Un estruendo resonó en las calles. Una explosión, quizás. Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico. Las luces del parque comenzaron a parpadear, y la gente corría en todas direcciones. Fanning sintió un grito frío atravesar su pecho. «¡Mamá! ¡Mamá!», resonó la voz de Xiazao, desgarradora y llena de miedo. Distrajo su atención por un segundo, y eso fue suficiente para perderse en la confusión. Fue cuando un destello la hizo girar. Una figura borrosa apareció entre la multitud. No podía ver quién era, pero el aire se llenó de energía, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. «¡Oh, vosío!», gritó tratando de atravesar el caos, y al hacerlo notó el brillo rojo en las manos de la extraña figura. En ese preciso momento la figura levantó la mano, y un fogonazo de luz emergió. A continuación el mundo se tornó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Un frío intenso llenó su pecho, una sensación familiar que la hizo sentir como si todo estuviera a punto de desmoronarse. «¿Qué está sucediendo?», pensó, pero no hubo ninguna respuesta. El parque, antes bullicioso, ahora parecía sumido en una paz inquietante. Todo estaba quieto. Las luces parpadeantes se detuvieron de golpe, y las personas a su alrededor se congelaron en sus acciones. La figura se acercó más, y Fanning pudo distinguir claramente el rostro. Era su hermana Shen Nian. Su mirada estaba fija, cargada de determinación. «Fanning, escucha, no hay tiempo para explicaciones. Mumu no es lo que parece», dijo con un tono de urgencia. Las palabras cayeron sobre Fanning como un peso, aplastándola. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. El entorno, aunque extraño y estático, comenzaba a desvanecerse lentamente.
como si la realidad misma estuviera en peligro de colapsar. La mirada en los ojos de Nian destilaba un secreto oscuro, revelaciones que Fanning jamás había imaginado. Ella es parte de algo más grande. Lo que estamos viviendo ahora, este momento, no es un accidente. Hay fuerzas que están más allá de nuestro control. Cada palabra de su hermana resonaba, pesada y conocida, cargando un sentido de destino que era imposible ignorar. De repente, entre los murmullos estáticos, escuchó la voz de Mumu, más clara que nunca. «¡Mamá!». La palabra resonó como un eco en el silencio que las rodeaba. En su pequeña mano brillaba una luz azul, una luz que parecía resonar con la energía de todo lo que la rodeaba. «El poder de Mumu puede salvarnos o destruirlo todo», continuó Nian. El rostro de Fanning es lo que ellos han estado buscando. Y el Seo, él puede ser parte de esto. ¿Cómo? ¿Por qué, Nian? Fanning estaba perdida, pero en su corazón un destello de verdad comenzaba a emerger. La conexión con Mumu, con su propia historia, estaba tomando un giro aterrador. Antes de que pudiera procesar, todo volvió a la normalidad. Las luces se encendieron, los gritos estallaron de nuevo, y la multitud volvió a moverse desorientada. La figura de Nian desapareció en medio del tumulto, como si nunca hubiera estado ahí. «¡Nian!», gritó Fanning, pero no había rastro. El ecosistema había vuelto a la vida, y en medio del caos, el rostro del CEO apareció de nuevo, con un semblante que cruzaba entre la preocupación y algo más, algo que no podía identificar. «¿Qué has hecho, López?». El pánico de Fanning se transformó en rabia. «¿Tienes algo que ver con esto?». «Lo sé». Los ojos de López se iluminaron brevemente, pero después se oscurecieron. «No sé de qué hablas», contestó, pero había un titubeo. La verdad flotaba entre ellos, agazapada en el aire. Y en ese instante, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, una sombra se deslizó por el parque, un aviso de que todo estaba lejos de terminar. Fanning sentía que el mundo se le escapaba mientras miraba a su alrededor, buscando respuestas, buscando a su familia, buscando el sentido de todo. Pero nada parecía tener sentido. La incertidumbre angustiante llenó el aire. ¿Qué le había pasado a Mumu? ¿Qué significaba realmente la conexión con López? Las preguntas se apilaban en su mente, y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Fanning supo que pronto tendría que enfrentarse a una verdad devastadora. La vida que había conocido estaba a punto de transformarse para siempre. ¿Qué haría? Las sombras comenzaban a surgir, y el futuro se tornaba más oscuro. Miró a López y la tensión entre ellos era casi palpable. «¿Qué sabes de Mumu?», exigió nuevamente, pero el CEO solo la contemplaba con esa mezcla de preocupación y el misterio que siempre lo había rodeado. No había tiempo para juegos. «¿Qué está pasando?», gritó Yasao, su voz temblando de miedo. Las luces del parque rebotaban, y la multitud se movía frenética. Mumu, con sus brillantes ojos llenos de confusión y pánico, se aferró a Fanning. Pero de pronto, algo cambió en el aire. Una explosión de energía pareció atravesar el lugar y en un instante todo quedó en silencio. El tiempo se detuvo. Un segundo después, una figura emergió del caos. Era Nian, su hermana, corriendo hacia ella. «Fanning, tienes que escucharme. No hay tiempo. Mumu es más», comenzó, pero su voz se cortó cuando una sombra oscura iluminó el parque. Sin previo aviso, un rayo azul surgió del cielo, golpeando justo en el centro del parque, donde las luces de la multitud se habían vuelto opacas. Todo se sumergió en un destello cegador. Fanning se cubrió los ojos. Cuando logró volver a ver, el caos había tomado un nuevo rumbo. López había desaparecido, y en su lugar había un hombre altísimo de pie tras Mumu. Fanning sintió que el corazón se le detenía. Este era un hombre que parecía irradiar poder. «No hay más tiempo», dijo con una voz profunda, resonando como un trueno. Las miradas de la multitud se centraron en él, hipnotizadas por su presencia. «¿Quién eres?», preguntó Fanning, su voz temblorosa. «Soy el guardián de lo que no debe ser liberado», respondió el hombre, y su mirada atravesó a Mumu. «Ella es la clave, la razón por la que todo esto está sucediendo. Y si no la protegemos, perderemos lo que nos queda». El pánico le invadió. «¿Perder qué? ¿Qué sabes de mi hija?».
Ella es parte de algo que ni tú ni nadie puede comprender completamente. Su poder puede destruir o salvar todo, dijo el guardián, señalando a Mumu. La pequeña se encogió detrás de su madre, confundida y asustada. De repente, la multitud dio un paso atrás, y el hombre extendió la mano, creando una barrera invisible que detuvo a los que se acercaban. «¡No se acerquen! ¡No entienden el peligro que representa!». Su voz se volvió un rugido. Fanning sintió que el mundo se le escapaba. ¿Qué representaba todo esto? ¿Acaso era cierto lo que decía su hermana? La vida que conocía se desmoronaba a su alrededor, y una sensación de traición brotaba en su corazón. «Mumu, ven aquí», gritó, extendiendo los brazos para que su hija se acercara. Pero antes de que pudiera reaccionar, el guardián hizo un gesto, y de repente Mumu comenzó a levitar, rodeada de una luz azul brillante. «¡No, Mumu!», Fanning gritó con todas sus fuerzas. La visión de su hija elevándose hacia el cielo la llenó de horror y desconsuelo. Era como si un lazo invisible estuviera arrastrándola hacia algo oscuro y desconocido. «¡Mamá!», gritó Mumu, su voz desgarradora llenando el aire. Y en ese instante, Fanning sintió un dolor desgarrador en su pecho. La conexión entre madre e hija se tambaleaba. «¡Bájala! ¡Devuélvela a mí!». «Así debe ser», respondió el guardián con una solemnidad que heló la sangre de Fanning. «La verdad detrás de ella no puede quedar en la oscuridad, pero tendrás que aceptar lo que viene con ello. Si no, todo terminará mal». Fanning miró a su hija, ahora un punto brillante en el aire. «No entiendo. ¿Por qué está pasando esto?». El guardián se acercó un paso. «Porque Mumu es la portadora de un antiguo legado, y lo que surge con ella atenta contra la existencia misma. La única manera de mantener el equilibrio es dejar que esto ocurra». En ese momento, el silencio se rompió nuevamente. Un grupo de vehículos sirena aullante surgió, rodeando el parque. Policías y personal de emergencias estaban en todas partes. El tumulto estaba volviendo, el caos estaba regresando. Pero algo más había cambiado. Cuando el guardián levantó su mano, la luz azul titiló, y en un instante se desató un estruendo ensordecedor. Todo estalló en un cataclismo de energía. Fanning cerró los ojos, sintiendo que la realidad se desvanecía. El viento ululaba a su alrededor, y cuando abrió los ojos, la imagen había cambiado. La gente estaba quieta, como si la energía del guardián hubiera paralizado el tiempo. Pero en el fondo de su mente, una pregunta atormentaba a Fanning. ¿Qué pasaría con Mumu? ¿Y qué secretos enterrados estaban a punto de salir a la superficie? El guardián la miró a los ojos, y en un susurro que era solo para ella, dijo: «Tu vida cambiará para siempre, sin importar cómo sigas este camino. La verdad está más cerca de lo que imaginas». Justo antes de que pudiera procesar esa inquietante afirmación, la tierra tembló bajo sus pies, y el cielo estalló en luz. Todo alrededor de ella se volvió negro. Y en ese momento, la realidad de Fanning cambió para siempre. ¿Qué estaba a punto de descubrir? ¿Qué secretos se derrumbarían junto a la vida que había conocido? Su destino estaba en juego, y no había vuelta atrás. El caos estaba en su punto más alto. Y, mientras las luces brillaban cada vez más intensamente, cuando volvió a abrirlos, ya no estaba en el parque. Todo había cambiado. Ya no había gritos ni luces parpadeando. En lugar de eso, estaba aislada en una sala blanca, fría y vacía. El aire era pesado, como si el tiempo estuviera detenido. Confundida, buscó a sus hijos, sintiendo un pánico creciente. «Mumu, Xiaozao, Seain». Su voz resonó, ecoando en la nada. Pero no había respuestas. La angustia se apoderó de ella mientras corría buscando alguna pista, algo que indicara dónde estaban. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. De pronto, una puerta se abrió, y un grupo de personas vestidas con trajes oscuros entró. Sus rostros eran serios y fríos. Fanning reconoció a uno de ellos. Era el feo, López, pero algo había cambiado en él. Su mirada era distante, casi vacía. «¿Dónde están mis hijos?», gritó Fanning, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. «Tranquila», dijo López, aunque su voz no tenía la calidez que ella esperaba. «Están a salvo, por ahora». «¿Por ahora?
¿Qué está pasando? Esto es más grande de lo que imaginas, continuó él, sin mirarla directamente. La energía que tenía Mumu es un problema. Sabíamos que llegaría este momento. ¿De qué estás hablando? ¿Qué problema? La confusión la envolvía. Su mente trataba de desenredar el misterio, pero todo parecía un rompecabezas sin solución. Tu hija es especial, Fanning, dijo finalmente, mientras la tensión crecía en el aire. Ella es el último eslabón en una cadena que podría cambiar el destino del mundo. Las palabras de López resonaron, pero la revelación quedó ahogada por un grito desgarrador. Era Xiain. ¡Mamá, ayúdame! Su voz atravesó el aire, creando un eco cruel que desgarraba el corazón de Fanning. Fue como un balazo en el pecho. «¡Dame a mis hijos!», exigió Fanning. Sus ojos ardían de furia y miedo. Pero en ese instante, la puerta se cerró abruptamente detrás de los hombres en trajes, aislándola una vez más. «Lo siento, no podemos permitir que eso suceda», dijo López, con una resolución fría que parecía afectar aún más a Fanning. «Ellos son parte de esto. Mumu no puede estar en peligro». «Tú eres el peligro», gritó Fanning, sin importarle el riesgo. Lo que pensaba que iba a ser un encuentro de respuestas se estaba transformando en una pesadilla. Y fue ahí, cuando todo parecía perdido, que una voz resonó desde la penumbra de la sala. Era Nian. «Fanning, escucha». Su hermana había aparecido, como si fuera un espectro. Su rostro estaba pálido, pero lleno de determinación. «Mumu es más de lo que piensas. Realmente está ligada a él, a López». El suelo se tambaleó bajo los pies de Fanning. «¿Qué estás diciendo?», se atrevió a preguntar, un terror indescriptible retumbando en su pecho. Las palabras de su hermana parecían hacer añicos todo lo que creía saber. «Mumu es su hija», soltó Nian, y el mundo giró. El tiempo se detuvo de nuevo, haciendo que cada palabra de Nian reverberara en la sala. La revelación fue como un rayo que le atravesó el cuerpo. Mumu, su pequeña, el vínculo entre ellas y él. «Eso no puede ser, no es posible», gritaron en su mente 1000 pensamientos como un eco enloquecedor. La verdad, esa verdad desestabilizaba todo en lo que había creído. «¿Cómo? No tengo tiempo para explicaciones», dijo Nian antes de que la puerta volviera a abrirse de golpe. Un grupo de hombres avanzó, con una mirada intensa. «Hay que salir de aquí, ahora», dijo uno, con urgencia palpable, y mientras Fanning miraba, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. La sala blanca se difuminó, y el caos de nuevo la atrapó, girando y girando, sin saber qué sería lo siguiente. «Mumu», gritó, extendiendo su mano, pero el estruendo la envolvió, y como un candelabro que se quiebra, todo se fue a la oscuridad. Sin saber si sus hijos estaban a salvo, en algún lugar en su mente, la palabra traición resonaba con más fuerza que cualquier grito. Pero, ¿quién traicionó a quién? ¿Era el Seo un enemigo? ¿O había algo aún más oscuro en juego? El silencio se convirtió en gritos, gritos en lágrimas y el caos en preguntas sin respuestas. ¿Qué destino les esperaba ahora? El futuro era tan incierto como el cielo, que de repente parecía dividirse. El caos estaba en su punto más alto, y mientras las luces brillaban cada vez más intensamente, la realidad de Fanning se desmoronó de repente. Un segundo después de que el guardián mencionara que todo podía cambiar, el cielo se iluminó con un estruendo ensordecedor. Fanning cerró los ojos, sintiendo que el aire desaparecía a su alrededor. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba en el parque. Todo había cambiado. Ya no había gritos ni luces parpadeando. En lugar de eso, estaba aislada en una sala blanca, fría y vacía. El aire era pesado, como si el tiempo estuviera detenido. Confundida, buscó a sus hijos, sintiendo un pánico creciente. Mumu, Xiaozao, Xiain. Su voz resonó eco en la nada, pero no había respuesta. La angustia se apoderó de ella mientras corría buscando alguna pista, algo que indicara dónde estaban. La desesperación comenzó a apoderarse de su mente. De pronto, una puerta se abrió, y un grupo de personas vestidas con trajes oscuros entró. Sus rostros eran serios y fríos. Fanning reconoció a uno de ellos. Era el Seo López, pero algo había cambiado en él. Su mirada era distante, casi vacía.
¿Dónde están mis hijos?, gritó Fanny, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Tranquila, dijo López, aunque su voz no tenía la calidez que ella esperaba. Están a salvo, por ahora. ¿Por ahora? ¿Qué está pasando? Esto es más grande de lo que imaginas, continuó él, sin mirarla directamente. La energía que tenía Mumu es un problema. Sabíamos que llegaría este momento. ¿De qué estás hablando? ¿Qué problema? La confusión la envolvía. Su mente trataba de desenredar el misterio, pero todo parecía un rompecabezas sin solución. Tu hija es especial, Fanny, dijo finalmente mientras la tensión crecía en el aire. Ella es el último eslabón en una cadena que podría cambiar el destino del mundo. Las palabras de López resonaron, pero la revelación quedó ahogada por un grito desgarrador. Era Shine. ¡Mamá, ayúdame! Su voz atravesó el aire, creando un eco cruel que desgarraba el corazón de Fanny. Fue como un balazo en el pecho. «¡Dame a mis hijos!», exigió Fanny. Sus ojos ardían de furia y miedo. Pero en ese instante, la puerta se cerró abruptamente detrás de los hombres en trajes, aislándola una vez más. «Lo siento, no podemos permitir que eso suceda», dijo López, con una resolución fría que parecía afectar aún más a Fanny. «Ellos son parte de esto. Mumu no puede estar en peligro». «¡Tú! ¡Él es el peligro!», gritó Fanny, sin importarle el riesgo. Lo que pensaba que iba a ser un encuentro de respuestas se estaba transformando en una pesadilla. Y fue ahí, cuando todo parecía perdido, que una voz resonó desde la penumbra de la sala. Era Nian. «Fanny, escucha». Su hermana había aparecido, como si fuera un espectro. Su rostro estaba pálido, pero lleno de determinación. «Mumu es más de lo que piensas. Realmente está ligada a él». «A López». El suelo se tambaleó bajo los pies de Fanny. «¿Qué estás diciendo?», se atrevió a preguntar, un terror indescriptible retumbando en su pecho. Las palabras de su hermana parecían hacer añicos todo lo que creía saber. «Mumu es su hija», soltó Nian, y el mundo giró. El tiempo se detuvo de nuevo, haciendo que cada palabra de Nian reverberara en la sala. La revelación fue como un rayo que le atravesó el cuerpo. Mumu, su pequeña, el vínculo entre ellas y él. «Eso no puede ser, no es posible», gritaron en su mente 1000 pensamientos como un eco enloquecedor. La verdad, esa verdad, desestabilizaba todo en lo que había creído. «¿Cómo? ¿Cuánt?» «No tengo tiempo para explicaciones», dijo Nian antes de que la puerta volviera a abrirse de golpe. Un grupo de hombres avanzó, con una mirada intensa. «Hay que salir de aquí, ahora», dijo uno, con urgencia palpable. Y mientras Fanny miraba, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. La sala blanca se difuminó, y el caos de nuevo la atrapó, girando y girando, sin saber qué sería lo siguiente. «¡Mumu!», gritó, extendiendo su mano. Pero el estruendo le envolvió, y como un candelabro que se quiebra, todo se fue a la oscuridad. Sin saber si sus hijos estaban a salvo, en algún lugar en su mente. La palabra traición resonaba con más fuerza que cualquier grito. Pero, ¿quién traicionó a quién? ¿Era el CEO un enemigo? ¿O había algo aún más oscuro en juego? El silencio se convirtió en gritos, gritos en lágrimas, y el caos en preguntas sin respuestas. ¿Qué destino les esperaba ahora? El futuro era tan incierto como el cielo, que de repente parecía dividirse. De repente, todo a su alrededor estalló en un nuevo escenario. Fanny se encontraba de pie en medio de una plaza oscura y desierta. Las sombras se movían a su alrededor. Las luces. «Mumu, ¿dónde estás?», gritó. Y en ese instante una figura apareció. Era Mumu, sonriendo, pero sus ojos estaban completamente vacíos, como si no reconocieran a su madre. El corazón de Fanny se hundió. «Mamá», dijo su hija, pero su voz sonaba sin vida, como si hubiera un extraño detrás de esos ojos. «¿Qué has hecho, Mumu?», preguntó Fanny, el miedo desbordándose por su cuerpo. «Ellos vienen», dijo Mumu con una sonrisa extraña. «No puedes detener lo que ha de suceder». «¿Quién viene?». Y justo entonces el sonido de pasos pesados resonó en la plaza.
Figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad. Eran los hombres que habían entrado antes. Fanin se dio cuenta de que no estaba solo. Las sombras alrededor comenzaron a moverse, y la plaza se transformó en una especie de tribunal oscuro, donde ella era la única acusada. «¿Qué están haciendo? ¡Dejen a Mumu! ¡Ella no es parte de esto!», gritó, pero los encapuchados se acercaban formando un círculo. Sus rostros estaban ocultos, pero el aire se cargó de una tensión que hizo que el corazón de Fanin palpitara en su pecho. Uno de ellos se acercó, y cuando se quitó la capucha, Fanin sintió que el mundo se detenía una vez más. Era López, pero había algo más. Su mirada no era la misma. Había una frialdad que la helaba hasta los huesos. Todo ha sido parte de un plan. No solo Mumu, sino toda su familia tiene un papel que jugar en esto, reveló con una voz que hacía eco en la oscuridad. «¿Qué has hecho? ¿Quiénes son ellos?». Su corazón latía frenéticamente, mientras las sombras parecían acercarse más. López sonrió, pero no era una sonrisa amable, era cruel. «Ha llegado la hora de que conozcas la verdad. La historia que pensabas conocer se desvanecerá. Los que vienen han estado esperando, y tu hija es la clave para todo». El horror se apoderó de Fanin. Una oscura revelación comenzó a tejerse en su mente, y todo lo que pensó que sabía se desmoronó. «Eres un traidor», murmuró, la furia y la incredulidad luchando dentro de ella. «Es hora de que definas de qué lado estás realmente, Fanin», dijo López, mientras las figuras a su alrededor comenzaban a murmurar en un idioma desconocido. En ese preciso momento, un viento gélido recorrió la plaza, llevándose todo a su paso. Fanin se quedó paralizada, entre el horror y la revelación de todo lo que había estado en juego. «¿Qué lado?», repitió, sintiendo que su mundo se partía en dos. Pero antes de que pudiera entender lo que significaba todo esto, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Una luz oscura emergió del suelo, y lo único que pudo hacer fue gritar «Mumu», pero el eco de su, y en medio de la oscuridad, WhatsApp cobró vida. Un mensaje apareció en su pantalla, y allí estaba escrito: «La verdad está en la sangre». Fanin sintió que el suelo se desmoronaba por completo, y en un instante todo se apagó. La oscuridad la consumió, llevándose consigo toda esperanza de encontrar a sus hijos. ¿Qué era esto? ¿Y qué pasaría ahora? La incertidumbre trajo consigo una sensación aún más aterradora. La traición estaba mucho más cerca de lo que jamás podría imaginar. El caos estaba en su punto más alto, y mientras las luces brillaban cada vez más intensamente, la realidad de Fanin se desmoronó de repente. Un segundo después de que el guardián mencionara que todo podía cambiar, el cielo se iluminó con un estruendo ensordecedor. Fanin cerró los ojos, sintiendo que el aire desaparecía a su alrededor. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba en el parque. Todo había cambiado. Ya no había gritos ni luces parpadeando. En lugar de eso, estaba aislada en una sala blanca. Confundida, buscó a sus hijos, sintiendo un pánico creciente. «Mumu, Shazó, Shain». Su voz resonó, ecoando en la nada. Pero no había respuestas. La angustia se apoderó de ella mientras corría buscando alguna pista, algo que indicara dónde estaban. La desesperación comenzó a apoderarse de su mente. De pronto, una puerta se abrió, y un grupo de personas vestidas con trajes oscuros entró. Sus rostros eran serios y fríos. Fanin reconoció a uno de ellos. Era el CEO López, pero algo había cambiado en él. Su mirada era distante, casi vacía. «¿Dónde están mis hijos?», gritó Fanin, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. «Tranquila», dijo López, aunque su voz no tenía la calidez que ella esperaba. «Están a salvo, por ahora». «Oye, ¿por ahora? ¿Qué está pasando?». «Esto es más grande de lo que imaginas», continuó él, sin mirarla directamente. «La energía que tenía Mumu es un problema. Sabíamos que llegaría este momento. ¿De qué estás hablando? ¿Qué problema?». La confusión la envolvía. Su mente trataba de desenredar el misterio, pero todo parecía un rompecabezas sin solución. «Tu hija es especial, Fanin», dijo finalmente.
mientras la tensión crecía en el aire. Ella es el último eslabón en una cadena que podría cambiar el destino del mundo. Las palabras de López resonaron, pero la revelación quedó ahogada por un grito desgarrador. Era Xiaín. «¡Mamá, ayúdame!». Su voz atravesó el aire, creando un eco cruel que desgarraba el corazón de Fanny. Fue como un balazo en el pecho. «Dame a mis hijos», exigió Fanny. Sus ojos ardían de furia y miedo. Pero en ese instante, la puerta se cerró abruptamente detrás de los hombres en trajes, aislándola una vez más. «Lo siento, no podemos permitir que eso suceda», dijo López, con una resolución fría que parecía afectar aún más a Fanny. «Ellos son parte de esto. Mumu no puede estar en peligro». «Tú eres el peligro», gritó Fanny, sin importarle el riesgo. Lo que pensaba que iba a ser un encuentro de respuestas se estaba transformando en una pesadilla. Y fue ahí, cuando todo parecía perdido, que una voz resonó desde la penumbra de la sala. Era Nian. «Fanny, escucha». Su hermana había aparecido, como si fuera un espectro. Su rostro estaba pálido, pero lleno de determinación. «Mumu es más de lo que piensas. Realmente está ligada a él, a López». El suelo se tambaleó bajo los pies de Fanny. «¿Qué estás diciendo?», se atrevió a preguntar, un terror indescriptible retumbando en su pecho. Las palabras de su hermana parecían hacer añicos todo lo que creía saber. «Mumu es su hija», soltó Nian, y el mundo giró. El tiempo se detuvo de nuevo, haciendo que cada palabra de Nian reverberara en la sala. La revelación fue como un rayo que le atravesó el cuerpo. Mumu, su pequeña, el vínculo entre ellas y él. «Eso no puede ser, no es posible», gritaron en su mente 1000 pensamientos, como un eco enloquecedor. La verdad, esa verdad, desestabilizaba todo en lo que había creído. «¿Cómo?». Entonces en la puerta volviera a abrirse de golpe. Un grupo de hombres avanzó, con una mirada intensa. «Hay que salir de aquí ahora», dijo uno, con urgencia palpable. Y mientras Fanny miraba, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. La sala blanca se difuminó, y el caos de nuevo la atrapó, girando y girando, sin saber qué sería lo siguiente. «¡Mumu!», gritó, extendiendo su mano, pero el estruendo la envolvió. Y, como un candelabro que se quiebra, todo se fue a la oscuridad. Sin saber si sus hijos estaban a salvo, en algún lugar en su mente, la palabra traición resonaba con más fuerza que cualquier grito. Pero ¿quién traicionó a quién? ¿Era el CEO un enemigo? ¿O había algo aún más oscuro en juego? El silencio se convirtió en gritos, gritos en lágrimas, y el caos en preguntas sin respuestas. ¿Qué destino les esperaba ahora? El futuro era tan incierto como el cielo que de repente parecía dividirse. Todo se detuvo. Fanny se encontró en un vasto blanco, como si flotara en un espacio sin tiempo. No había sombras ni susurros, solo un silencio abrumador que parecía invadir todo. Miró a su alrededor, sintiendo que el miedo se convertía en angustia al no encontrar a sus hijos. «¿Dónde están?», gritó, pero su voz se perdió en la nada. Y entonces, de repente, en el centro de ese vacío, un destello de luz apareció. Era Mumu, pero no estaba como antes. La pequeña levitaba, envolviendo el aire alrededor de ella en una energía brillante, un poder que desbordaba todo lo que había conocido. Su risa resonaba como melodía en ese espacio. «¡Mamá!», gritó con una alegría casi sobrenatural. Fanny sintió su corazón latir con fuerza. «Mumu, corre hacia mí». Pero Mumu no se movió. Su rostro había cambiado. Una expresión de sabiduría de siglos la miraba a través de esos ojos infantiles. «No puedo, mamá. Estoy donde debo estar», dijo, y esas palabras aplastaron cualquier esperanza en el pecho de Fanny. «¿Qué dices? Esto no es un juego», gritó, desesperada por entender. «¡Necesito que vuelvas!». La luz azul del lado de Mumu brilló aún más, creando una entrada que parecía rumorear. La pequeña sonrió, pero su rostro se oscureció por un momento. «No tengo elección. Debo protegerte a ti y a todos. Esto es más grande que yo».
Y fue en ese instante, cuando la entrada comenzó a cerrarse, que una voz familiar apareció detrás de Mumu. Era la voz de Nian, más temblorosa que nunca. «¡No lo hagas, Mumu! ¡No te vayas!», gritó, y el pánico en su tono hizo eco directo al corazón de Fanning. El caos se desató de nuevo. Las paredes blancas se transformaron en fuego, estallidos resonaron, haciendo temblar el espacio. Fanning sintió que los cimientos de todo lo que conocía se desmoronaban. «¡No! ¡No te vayas!». Pero Mumu miró a su madre, y en los escasos momentos en que sus ojos se encontraron, Fanning sintió una conexión que le abrumó. «¿Mamá?», preguntó Mumu, y fue como si su voz atravesara dimensiones. En ese instante, Fanning comprendió. El poder que Mumu poseía era la clave para un equilibrio que se había perdido hacía mucho, pero también significaba que había que sacrificarse. «No me dejes ir», suplicó Fanning, mientras las llamas comenzaron a devorar el espacio. Y justo cuando el fuego iba a consumirlo todo, el guardián apareció de nuevo. «¡Detén esto!», gritó, y al instante todo se congeló. «La verdad es más compleja de lo que crees. Al temor que sientes no se puede dejar salir». Fanning miró al guardián, sintiéndose perdida en la devastación que la rodeaba. «Explícame entonces, ¿qué es esto?». Y fue entonces que el guardián se acercó, su mirada enterrando secretos oscuros. «Lo que has creído siempre está ligado a fuerzas que jamás hubieras imaginado. Lo que importaba estaba dentro de ti todo el tiempo». La revelación se apoderó de su mente, y cuando sus palabras se entrelazaron con el eco de las llamas, todo se desvaneció. Mumu quedó en la distancia. Su figura era ahora un brillo tenue, y los gritos resonantes de Nian hicieron eco. «Vuelve, por favor». Justo antes de caer en la oscuridad, un grito latente emergió de lo profundo de su ser. «Espera, no te vayas». Y entonces la luz blanca se apagó y todo volvió a la normalidad. Al parque, a la confusión, a las miradas asombradas. Fanning estaba de pie, temblorosa, pero el viento cambió. Mumu, ahora allí, con el eco de su risita entrelazada con sombras. Las figuras ocultas se acercaban más que nunca. «¿Qué te has convertido, Mumu?», respiró Fanning, llena de temor. Aún había luces brillando, pero ya no era solo el parque. La cruda verdad de su vida comenzaba a emerger a través de colores y sombras, a través de lo desconocido, y frente a ella todos sus secretos caían, revelando un camino nuevo, lleno de dolor, traición y revelaciones. «Lo que viene es más poderoso de lo que puedas imaginar», murmuró Mumu, y el mundo a su alrededor parecía cambiar, volviéndose un panorama de posibilidades aterradoras. El futuro no era más incierto, era sombrío. El destino de todos ellos pendía del hilo frágil que estaba a punto de romperse. El caos estaba en su punto más alto, y mientras las luces brillaban cada vez más intensamente, la realidad de Fanning se desmoronó de repente. Un segundo después de que el guardián mencionara que todo podía cambiar, todo se apagó a su alrededor. Fanning se sintió caer, como si la tierra se desvaneciera bajo sus pies. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el parque. En lugar de eso, se encontraba en una habitación oscura, llena de sombras que danzaban, como si se burlaran de su confusión. Miró a su alrededor, buscando a sus hijos, sintiendo el pánico creciente como un pez en una red. «Mumu, Xiazo, Xiayin», gritó, su voz resonando en la penumbra. Y justo cuando su corazón latía con desesperación, una luz brillante estalló frente a ella. Era Mumu, flotando con ese brillo que parecía venir de otro mundo. El aire se llenó de electricidad. «Mamá, estoy aquí», exclamó, pero su voz era extraña, como si estuviera hablando desde atrás de un muro infinito. «¿Dónde estás? ¡Baja de ahí!». Fanning extendió sus brazos, sintiendo cómo la distancia se alargaba entre ellas. Mumu sonrió, pero no era la risa díscola que conocía. Había algo más en eso, una especie de sabiduría antigua que lo cambiaba todo. «No puedo, debo quedarme aquí para protegerte», respondió Mumu, y en ese instante la luz comenzó a girar, trayendo consigo un repentino torbellino de energía. Fanning sintió que una fuerza la empujaba hacia atrás. El pánico comenzó a retorcerse en su estómago. De repente, la puerta de la habitación se abrió con un estruendo. Entró un grupo en trajes oscuros. Era la misma gente que había visto antes,
con López al frente, pero esta vez había una tensión en el aire que la llenó de miedo. Algo estaba muy mal. Debemos actuar rápido, dijo López, con su voz en un tono que nunca había escuchado antes. Miró a Mumu con reverencia. Ella es la clave. Quien la posea, posee el poder del mundo. Fanny se quedó helada, sin poder procesar. ¿Qué quieres decir con poseer? Su voz tembló, el horror invadiendo cada parte de su ser. Mumu miró a Fanny, y por un momento hubo un destello de conexión. «¡Mamá, escápate!», gritó, pero fue entonces que ocurrió. De la nada, un rayo de luz oscura atravesó la habitación, impactando a Mumu. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente, como si la energía que la rodeaba la estuviese destrozando. La risa infantil se tornó en un grito desgarrador. «¡Mamá!». Se desplomó, y el espacio se tiñó de un silencio ensordecedor. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué le hiciste? ¡Tú, traidor!». Fanny se lanzó hacia el grupo, pero la barrera invisible la detuvo. Intentó romperla, su mente llena de furia. Los hombres la miraron con expresiones de conocimiento y pesar. «Lo que viene no se puede detener», dijo uno de ellos, y de un movimiento de su mano el aire se oscureció aún más. «Es su destino. Pero tú, Fanny, siempre has sido parte de esto». Los detalles comenzaron a desdibujarse. Fanny sintió que la locura se apoderaba de ella. «¡No! ¡Déjame salir de aquí!», gritó, pero una sensación de culpa la atrapó. ¿Qué estaba pasando de verdad? Era su hija. Era su responsabilidad. En ese instante, la voz de Nian resonó, pero esta vez sonaba completamente diferente. «Fanny, tienes que saber». Su hermana apareció entre la oscuridad, pero su mirada era fría, casi inhumana. «Mumu es mucho más que un simple poder. Ella es el vínculo». El giro en las palabras se clavó en la mente de Fanny como una daga. «¿Qué vínculo? ¿Qué estás diciendo?». «Tu hija es la creadora de un nuevo orden», continuó Nian, mientras las sombras se acercaban más. «Y tú, Fanny, eres la guardiana de todos estos secretos». «No, no puede ser. Ella solo es una niña», murmuró desolada. En su pecho, el miedo se convertía en desesperación. «Mumu, vuelve, regresa». Pero con cada palabra, la figura de Mumu se desvanecía más, hasta que en un estallido de luz, desapareció completamente. La habitación se tambaleó y el mundo pareció girar. «¡No!», gritó Fanny. Pero antes de que pudiera hacer algo, la oscuridad se tragó todo. De golpe, las luces titilaron, y en un susurro helado, la voz de López atravesó la oscuridad. «Ya no hay vuelta atrás. El vínculo se ha roto, y con ello, el futuro está a punto de resquebrajarse», dijo, y su figura se desmoronó en sombras, dejando a Fanny sola en un abismo de incertidumbre. La pesadilla había comenzado, y lo que antes era una búsqueda por salvar a sus hijos, ahora se convertía en un camino oscuro hacia la verdad, donde cada respuesta traería consigo solo más preguntas. ¿Qué significaba realmente el poder de Mumu? ¿Y qué parte de todo esto había jugado Fanny en su propio destino? El eco de su grito resonó en la nada, dejando una pregunta que retumbaba. ¿Estaba preparada para enfrentar la traición más oscura de todas? La oscuridad se disipó de golpe, y Fanny se encontró de nuevo en el parque, el aire denso con el eco de gritos y confusión. Frente a ella, Mumu flotaba en el aire, su luz brillando intensamente. El caos de unos momentos antes se desvaneció, pero en el corazón de Fanny la angustia seguía atronando. «¡Mumu!», gritó, corriendo hacia ella. La pequeña sonrió, pero su mirada tenía una profundidad que la llenaba de temor. «Mamá, hay que actuar rápido. Ellos vienen», dijo con su voz resonante y clara. Fanny se detuvo en seco, el peso de la verdad golpeándola. No era solo una niña, era algo más. Antes de que pudiera procesar todo, las sombras comenzaron a rodearlas. Los hombres de traje oscuro aparecieron de nuevo. López estaba en el frente, su expresión decidida y fría. «La conexión es más fuerte de lo que pensamos. Mumu es el vínculo, y tenemos que protegerla a toda costa». «¿Protegerla de qué?», preguntó Fanny, el miedo apretándole el pecho. «¿Quiénes son ellos?».
Mumu es la clave para un poder que podría cambiar el destino del mundo, dijo López, su mirada fija en la pequeña. Y justo entonces, como si el momento lo exigiera, la luz alrededor de Mumu comenzó a vibrar. No dejen que la oscuridad la alcance, ordenó López, con un grito. Los hombres avanzaron. El aire se llenó de tensión. La lucha se desencadenó, y Fanin sintió que su corazón latía con fuerza. ¡Atrás! Gritó, empujando a Mumu detrás de ella. Pero Mumu ya no era solo una niña. Con una calma sobrehumana levantó sus manos. La luz brilló intensamente y una onda de energía se expandió, empujando a los hombres hacia atrás como si un huracán los hubiera alcanzado. Fanin nunca había visto a su hija así. Era poderosa. Su pequeña Mumu estaba protegiéndola. Pero cuando la luz se normalizó, la tensión en el aire se hizo palpable. No podemos hacerlo solas, dijo Mumu. Necesitamos unir fuerzas. De la nada, Nian apareció, su rostro ahora lleno de determinación. Fanin, escucha. Solo juntos podremos vencer lo que se avecina. La oscuridad busca apoderarse de Mumu. Una oleada de reconocimiento atravesó a Fanin. ¿Es cierto, Nian? ¿Es quien creemos que es? Sí, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que la protejan. Ustedes son más fuertes juntas. La sangre las pune, dijo Nian, y por un momento el resentimiento entre ellas se desvaneció. ¡Hazlo, Mumu!, gritó Fanin, tomando la mano de su hermana. Las tres se unieron, formando un círculo luminoso. ¡Juntas!, resuenó en el aire. Las sombras comenzaron a acercarse. Pero la luz que emanaba de las tres mujeres se intensificó, creando un campo de fuerza que hizo temblar el suelo. Las sombras se retorcieron, y los hombres, despejando la escena. ¡No se detengan!, bramó López, observando la escena con una mezcla de asombro y miedo. La luz estalló en colores vibrantes, enviando a las sombras a la oscuridad de donde habían venido. Con un último grito, la oscuridad fue absorbida en un destello brillante, y en ese instante todo se detuvo. El parque volvió a la calma, y las luces comenzaron a titilar de nuevo, como si el mundo recuperase la esperanza. Fanin se volvió hacia Mumu, quien ahora estaba finalmente en el suelo, todavía resplandeciente pero agotada. «Lo hiciste, mi amor», dijo, abrazándola con fuerza. «Lo hicimos», corrigió Mumu, una sonrisa brillante iluminando su rostro. Y mientras el caos se desvanecía, la verdad empezaba a dar paso a una nueva vida. Fanin sabía que este no era el final de sus aventuras, sino el comienzo. Porque la oscuridad siempre amenazaba, pero ahora tenían el poder para enfrentarla, juntas. Y fue entonces que, a medida que se alejaban, se sintió una conexión con su hermana, con la de su hija, y algo dif. Pero aquí llegó su verdad. Mientras caminaban hacia la libertad, un mensaje emergió en la pantalla del teléfono de Fanin, que mostraba un recordatorio del pasado. La verdad está en la sangre. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta revelación? Es momento de unirte a nosotros en esta aventura constante. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen en camino. Necesitamos tu apoyo para seguir creando el contenido que amas. Revienta ese botón de me gusta para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que pasará a continuación? Comparte este video con 5 amigos que necesiten conocer este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más. Tu participación es la clave para que este canal crezca. Únete a la comunidad y vivamos más historias juntos.